Lupita despertó gritando por cuarta vez en la semana. Su cuerpo estaba empapado en sudor. Su corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a reventar. Y sus manos, aún sentían la sensación del agua helada, del agua que la arrastraba hacia el fondo, del agua que la mató, la misma pesadilla, siempre la misma, desde que tenía 5 años, un hombre ahogándose, olas gigantescas, una tormenta furiosa, y ella nadando desesperadamente para alcanzarlo, aferrándose a él, trayéndolo a la superficie. Y entonces, cuando finalmente lo lograba, cuando por fin podía respirar aliviada, una ola aún más grande llegaba, se lo arrancaba de los brazos y la arrastraba a ella al fondo del mar. Lo peor no era morir, lo peor era la mirada de él, la mirada de desesperación mientras la veía hundirse, el grito que nunca llegaba a sus oídos porque el agua ya había invadido sus pulmones, y lo último que veía antes de despertar, la mano de él intentando alcanzarla, siempre intentando, nunca lográndolo. Lupita tenía 31 años. Ya había consultado curanderos, doctores, especialistas, ya se había sometido a exámenes de todo tipo, ya había probado remedios para dormir, terapias alternativas, hipnosis, nada funcionaba. La pesadilla continuaba, todas las noches, sin falta, como un recordatorio cruel de algo que no conseguía entender. Si alguna vez has tenido un sueño tan real que despertaste con el corazón latiendo a 1000 por hora, como si realmente hubieras vivido aquello, este video va a cambiar todo lo que piensas sobre la naturaleza de los sueños. Esa mañana de lunes, Lupita tenía una entrevista de trabajo. No era cualquier trabajo. Era la oportunidad que necesitaba para finalmente salir del cuarto de vecindad donde vivía desde hacía años. Una vacante de ama de llaves en una hacienda en la costa. Salario excelente. Vivienda incluida. Todo lo que siempre había deseado. La agencia de empleos había sido clara. La familia Aragón era muy tradicional. Dueños de una hacienda de agave que existía desde hacía siglos. Ricos, discretos y extremadamente exigentes. La antigua ama de llaves se había jubilado después de 30 años de servicio. Necesitaban a alguien de confianza. Lupita se arregló con cuidado. Vestido sencillo pero elegante, cabello recogido, maquillaje ligero. Intentó ignorar las ojeras profundas que las pesadillas dejaban en su rostro. Intentó sonreírle al espejo. Intentó parecer alguien que dormía bien, alguien normal. El taxi la dejó frente a un portón de hierro imponente. Detrás de él, un camino de grava conducía hasta una hacienda blanca frente al mar. El sonido de las olas llegaba hasta allí, y por un momento, solo un momento, Lupita sintió un escalofrío recorrer su espalda. El mar. Le tenía miedo al mar. Desde niña, nunca entendió por qué, nunca se había ahogado, nunca había tenido ninguna experiencia traumática con el agua. Pero el miedo estaba allí, profundo, inexplicable, como si su cuerpo supiera de algo que su mente se rehusaba a recordar. Ignoró el escalofrío, respiró hondo y caminó hasta la puerta principal. La empleada que le abrió era simpática. Guió a Lupita por corredores decorados con pinturas antiguas, la mayoría mostrando escenas de la cosecha del agave y la elaboración del tequila. La familia Aragón estaba orgullosa de su historia. Cada generación había cuidado y expandido la hacienda. Cada generación había dominado el arte del agave. La entrevista sería con el señor de la casa, Javier Aragón, 42 años. Heredero de la hacienda de agave, viudo hacía 5 años. Vivía solo en la hacienda con excepción de su hermano mayor, Esteban, que ocupaba el ala este. Lupita fue conducida hasta un despacho repleto de libros y mapas antiguos. Ventanas enormes daban vista al océano. Y detrás de una mesa de caoba, de espaldas a ella,
Estaba un hombre mirando el mar. «Señor Aragón, su entrevistada ha llegado», anunció la empleada. El hombre se volteó y el mundo de Lupita se derrumbó. Era él, el hombre de las pesadillas, el mismo rostro, los mismos ojos, la misma expresión, no parecido, no semejante, era él. El hombre que veía ahogándose todas las noches desde los 5 años, el hombre que intentaba salvar, el hombre en cuyos brazos ella moría. Lupita sintió que sus piernas flaqueaban, la sala giró, el sonido de las olas allá afuera se volvió ensordecedor, y lo último que vio antes de que todo se oscureciera fue la mirada preocupada de él mientras corría a sostenerla. Cuando despertó, estaba acostada en un sofá. Alguien había colocado una almohada bajo su cabeza, y el rostro del hombre de las pesadillas estaba a pocos centímetros del suyo, con una expresión de genuina preocupación. «¿Estás bien?», preguntó él. La voz era exactamente como en los sueños, profunda, reconfortante y terriblemente familiar. Lupita intentó sentarse. «Disculpe, no sé qué pasó. Nunca me desmayo. Te pusiste pálida de repente, como si hubieras visto un fantasma. Un fantasma. Si él supiera, si él tuviera la menor idea de que ella lo veía morir todas las noches hacía 26 años. Estoy bien ahora», mintió ella. «Fue solo... creo que no comí bien esta mañana. Nerviosismo de la entrevista. Disculpe el inconveniente». Javier Aragón la observó por un largo momento. Había algo en su mirada, algo que Lupita no conseguía identificar, como si él también estuviera intentando recordar algo, como si ella también le pareciera familiar de alguna forma. «¿Quieres un vaso de agua?». «Sí, por favor». Mientras él se alejaba para buscar el agua, Lupita intentó calmar su respiración, intentó pensar racionalmente. Aquello era locura, pura locura. Los sueños eran solo sueños, no eran premoniciones, no eran memorias de vidas pasadas, no eran nada más que sinapsis aleatorias del cerebro durante el sueño. Pero entonces, ¿por qué había soñado con ese hombre específico toda la vida? ¿Por qué reconocía cada rasgo de su rostro como si lo conociera hacía siglos? ¿Por qué su corazón latía no de miedo, sino de algo mucho más profundo? Algo que parecía nostalgia. «Aquí tienes». Javier regresó con un vaso de agua. «Bebe despacio». Sus manos se tocaron cuando Lupita tomó el vaso, y en el instante del contacto, ella vio un flash, una imagen, una escena que no era de este tiempo. Ella estaba usando ropas antiguas, él también. Estaban en un muelle, había un barco al fondo, y él sostenía las manos de ella exactamente como ahora, diciendo palabras que ella no conseguía oír, pero que hacían doler su corazón. Lupita retiró la mano tan rápido que casi derrama el agua. «¿Todo bien?», preguntó Javier. «Sí, sí, disculpe, es que sus manos están frías». No estaban calientes, demasiado calientes, como si el toque de él la quemara de una forma que trascendía lo físico. «Mira», Javier se sentó en la poltrona frente a ella. «Entiendo que debes estar nerviosa. Esta hacienda puede ser intimidante, pero leí tu currículum. Tus referencias son excelentes y sinceramente tengo una buena sensación sobre ti. Una buena sensación». Lupita casi rió. Ella tenía la sensación de que estaba a punto de revivir su propia muerte. «Si aún quieres el empleo», continuó él, «es tuyo. Puedes empezar mañana. El cuarto del ama de llaves está en el ala oeste, tiene vista a los jardines, no al mar. ¿Por qué no al mar? Porque la antigua ama de llaves le tenía pavor al agua. Pensó que quizás usted también, por la forma en que miró al océano cuando llegó, parecía aterrorizada». Lupita tragó saliva. Se había dado cuenta de algo que ella trataba de esconder hacía décadas. «Tengo un poco de
Incomodidad con el mar, admitió. Nada serio, no va a entorpecer mi trabajo. Incomodidad era el eufemismo del siglo. Ella sentía un terror absoluto, un terror que no podía explicar, un terror que ahora tenía todo el sentido y al mismo tiempo ninguno. Entonces está decidido, Javier sonrió, y fue la sonrisa de las pesadillas, la sonrisa que ella veía antes de que llegaran las olas. Bienvenida a la Hacienda Aragón, Lupita. Espero que sea feliz aquí. Feliz. Estaba a punto de vivir en la misma casa del hombre que veía morir todas las noches. ¿Cómo podría ser feliz? Pero necesitaba el empleo, necesitaba el dinero, necesitaba salir de aquel cuarto de vecindad donde su única compañía eran las pesadillas. Tal vez, solo tal vez, estar cerca de él la ayudaría a entender. Tal vez, finalmente, descubriera lo que aquellos sueños significaban. O tal vez descubriera algo mucho peor. Si alguna vez has sentido una conexión instantánea con alguien, como si ya lo conocieras de otra vida, quédate hasta el final. Lo que va a ser revelado en esta historia lo cambia todo. Lupita comenzó a trabajar al día siguiente. Sus deberes eran simples: supervisar la limpieza, organizar las comidas, garantizar que la hacienda funcionara perfectamente. Javier era un patrón fácil, educado, gentil, casi nunca en casa durante el día porque pasaba la mayor parte del tiempo en la oficina de la hacienda de Agave, pero por la noche él volvía, y cada noche Lupita tenía que luchar contra el impulso de mirarlo, de memorizar cada rasgo de su rostro, de comparar con el hombre de las pesadillas que la atormentaba desde niña. Eran idénticos, absolutamente idénticos. En la primera semana las pesadillas empeoraron. Ahora tenían más detalles. Ella conseguía ver ropas específicas, un muelle antiguo, un barco de madera con velas, y el nombre del barco, bordado en dorado, Santa Lupita, su propio nombre. Coincidencia, intentaba convencerse. Solo coincidencia. Pero en la segunda semana algo ocurrió que destruyó cualquier posibilidad de coincidencia. Lupita estaba limpiando el ático cuando encontró una caja de madera cubierta de polvo. Dentro había documentos antiguos, cartas amarillentas, y en el fondo, un retrato al óleo enmarcado. El retrato mostraba a un hombre, Javier Aragón, pero no el Javier que ella conocía. Un Javier de otra época, con ropas del siglo XVIII, con un sombrero de capitán, con el mar al fondo, y detrás de él, casi escondida en las sombras, había una mujer, una criada, por el uniforme, una criada cuyo rostro era imposible de negar. Era Lupita. Ella estaba en el retrato. Un retrato de 1750, 275 años atrás. Lupita soltó el cuadro como si estuviera en llamas. Su corazón se disparó, su respiración se volvió irregular, y por primera vez en la vida, ella no necesitaba a curanderos para explicar sus pesadillas. No eran sueños, eran memorias. ¿Estás bien? La voz vino de detrás de ella. Lupita se giró y encontró a otra persona. No era Javier, era más viejo, más duro, con una mirada que la hacía sentir incómoda. Esteban Aragón, el hermano mayor, el que vivía en el ala este y raramente aparecía. Lupita intentó recomponerse. Estaba apenas limpiando. Encontré estos documentos antiguos. Esteban miró el retrato en el suelo. Sus ojos se entrecerraron. Interesante, dijo. Encontraste la colección de la familia. Esos retratos tienen siglos. Aquel ahí es de mi tataratatarabuelo, Javier Aragón, el primero, fundador de la hacienda de Agave. ¿Y la mujer? Lupita preguntó antes de conseguir contenerse. La mujer en el retrato. ¿Quién es ella? Esteban tomó el cuadro y lo miró con atención. Nadie sabe a ciencia cierta. Una criada de la época, probablemente.
Hay una leyenda en la familia sobre ella. Dicen que se ahogó intentando salvar al primer Javier de un naufragio. Él sobrevivió, ella no. Él nunca se recuperó. Pasó el resto de su vida culpable por no haber conseguido salvarla. Lupita sintió la sangre helarse en las venas. ¿Es verdad? ¿La historia es verdadera? ¿Quién sabe? Esteban se encogió de hombros. Leyendas de familia. Cada familia antigua tiene las suyas, pero es curioso, ¿no crees? Te pareces mucho a ella, a la mujer del retrato. Podría ser su hermana gemela. Antes de que Lupita pudiera responder, Esteban devolvió el cuadro a la caja y salió del ático sin más una palabra. Lupita quedó parada allí por mucho tiempo, mirando la caja, para el retrato que probaba lo imposible, para la evidencia de que sus pesadillas no eran pesadillas, eran memorias de una vida pasada, una vida donde ella había amado a Javier Aragón, una vida donde había muerto intentando salvarlo, una vida que ahora, de alguna forma, estaba se repitiendo. Y si estaba se repitiendo, significaba que el peligro también estaba, el naufragio, el ahogamiento, la muerte. ¿Será que ella había vuelto para finalmente impedir la tragedia? ¿O será que estaba destinada a repetirla? Lupita necesitaba descubrir, antes de que fuera demasiado tarde, ¿qué harías en el lugar de Lupita? ¿Continuarías trabajando en la hacienda sabiendo que puedes estar destinada a morir allí? ¿O huirías mientras aún era tiempo? Comenta tu respuesta ahora. Lupita decidió quedarse, no por coraje, no por certeza, pero por necesidad. Necesitaba entender, necesitaba saber si estaba enloqueciendo o si todo aquello era real. Y la única forma de descubrir era continuar allí, continuar observando, continuar buscando respuestas. En las semanas siguientes, ella pasó cada momento libre pesquisando la historia de la familia Aragón. La biblioteca de la hacienda era un tesoro de documentos antiguos, diarios, cartas, registros de navegación. Y cuanto más Lupita leía, más su sangre helaba. La leyenda que Esteban había mencionado era verdad, todo documentado. En 1749, Javier Aragón, el primero, habíase apasionado por una criada llamada Lupita. El amor era prohibido. Él era hijo de una familia noble, ella era nadie, pero ellos se amaban en secreto. Se encontraban escondidos, hacían planes de huir juntos, y entonces vino la tormenta. Javier había sido convocado para un viaje de negocios. El barco era el Santa Lupita, bautizado en homenaje a la mujer que amaba. Partió en una mañana de otoño, y nunca debería haber vuelto. Una tormenta monstruosa atingió la embarcación. El mástil quebró, el casco comenzó a rachar, y Javier fue arremesado para el mar. Lupita supo. Los documentos no explicaban cómo, pero ella supo. Corrió hasta el puerto, robó un bote, remó contra ondas imposibles. Y cuando encontró a Javier boyando inconsciente, puló en el agua y lo arrastró hasta una roca. Él sobrevivió. Ella no. Una ola se lo llevó. Y Javier Aragón, el primero, pasó el resto de sus 52 años de vida culpándose. Nunca se casó, nunca tuvo hijos. La fortuna y la hacienda de Agave pasaron al hermano menor, quien inició la línea familiar que llegaba hasta el Javier de hoy. Pero había algo más en los documentos, algo que hizo que el corazón de Lupita se detuviera. El hermano menor, el que heredó todo, él no era inocente. Un diario encontrado décadas después reveló la verdad. El hermano había saboteado el barco, había aflojado las amarras del mástil, había garantizado que la tormenta haría el resto. Quería la herencia para sí, quería deshacerse de Javier, y casi lo logró. Lo único que no previó fue a Lupita, la criada que amaba demasiado. La mujer que sacrificó su vida para salvar al hombre que debería haber muerto. Lupita cerró el diario con las manos temblorosas.
La historia se estaba reitiendo. Ella sentía eso en cada hueso de su cuerpo. Javier estaba en peligro. Alguien quería matarlo. Y si ella no hacía algo, la tragedia de 1750 iba a suceder nuevamente. ¿Pero quién? ¿Quién amenazaba a Javier ahora? La respuesta vino más rápido de lo que ella esperaba. Esa misma noche, Lupita tuvo el pesadilla más detallada de toda su vida. No era solo el naufragio, era todo, cada segundo, cada palabra. Ella vio a Javier, el primero, en el muelle. Vio al hermano acercándose con una sonrisa falsa. Vio la conversación entre ellos y por primera vez escuchó lo que decían. El hermano estaba convenciendo a Javier de hacer el viaje, insistiendo en que era urgente, garantizando que el barco estaba en perfectas condiciones. Y Javier, confiado demasiado, creyó. Lupita, la primera, estaba observando desde lejos. Tenía un mal presentimiento. Intentó avisar, intentó decir que algo estaba mal, pero Javier no escuchó. Dijo que era solo ansiedad. Dijo que volvería en una semana. Dijo que la amaba. Y partió. Lupita despertó gritando. Pero esta vez no era solo miedo, era certeza. Sabía lo que había sucedido en 1750 y sabía lo que iba a suceder de nuevo. Esteban, el hermano mayor de Javier, el que vivía en la ala este, el que tenía una mirada que la hacía sentir incómoda, el descendiente directo del hermano traidor de 1750, él iba a matar a Javier, exactamente como su ancestral había intentado hacer. Lupita necesitaba pruebas. No podía simplemente acusar al hermano de su patrón de planear un asesinato. Sería despedida inmediatamente. O peor, internada por insanidad. ¿Quién creería en una historia sobre vidas pasadas y sueños premonitorios? Ella comenzó a observar a Esteban discretamente, anotando sus movimientos, sus conversaciones al teléfono, sus visitas misteriosas, y lo que descubrió la aterrorizó. Esteban estaba endeudado, había invertido toda su parte de la herencia en negocios fracasados, debía dinero a personas peligrosas, y la única cosa que lo salvaría era la muerte de Javier. Con el hermano muerto, él heredaría todo, la hacienda de Agave, las haciendas, la fortuna. Pero ¿cómo planeaba hacer eso? ¿Cómo repetiría el crimen de su ancestral? La respuesta vino en una conversación que Lupita escuchó por casualidad. Estaba pasando por el corredor cuando escuchó la voz de Esteban al teléfono. Se detuvo, se apoyó en la pared y escuchó cada palabra. Sí, está todo arreglado. El paseo en barco es el sábado. A Javier le encantan las tormentas. Piensa que es poético navegar en medio del caos. El mecanismo de sabotaje ya está instalado. Cuando estemos lejos de la costa, el casco se abrirá. Y él no sabe nadar bien, ahogamiento, accidente trágico. Yo heredo todo. Lupita se cubrió la boca para no gritar. Era real, estaba sucediendo. Esteban iba a matar a Javier el sábado, en un barco, en medio de una tormenta, exactamente como en 1750. Y hoy era jueves. Ella tenía 2 días para impedirlo, pero ¿cómo? ¿Quién iba a creer en ella? Una ama de llaves acusando al hermano del dueño de la casa de planear un asesinato basado en pesadillas sobre vidas pasadas. Lupita pasó la noche sin dormir, planeando, pensando, intentando encontrar una salida. Y entonces, en la mañana del viernes, algo inesperado sucedió. Javier la llamó a su oficina. Lupita, necesito contarte algo. Ella se sentó en la silla frente al escritorio de él. Su corazón estaba disparado. ¿Será que él sabía? ¿Será que había descubierto sobre Esteban? He tenido sueños extraños, Lupita, dijo Javier, desde que llegaste aquí. Sueños que no hacen sentido. Lupita sintió el aire salir de sus pulmones. ¿Qué tipo de sueños? Sueños contigo, pero no contigo de ahora, contigo de otra época, con ropas antiguas.
en lugares que nunca he visto pero que parezco conocer, y al final de todos los sueños la misma cosa. ¿O qué? Javier la miró a los ojos, y por primera vez Lupita vio en él algo que reconocía: miedo, confusión y una nostalgia imposible de explicar. «Mueres tú», dijo. «Mueres intentando salvarme, y yo nunca consigo alcanzarte». Lupita sintió lágrimas escurriéndose por su rostro sin permiso. «¿Tú también sueñas con eso?» «Desde mis 5 años de edad», respondió Javier. «Siempre el mismo sueño. Una mujer muriendo en mis brazos. Una mujer que amo más que todo. Una mujer que no conseguí salvar. Y cuando te vi por primera vez en aquella entrevista, lo supe. Supe que eras tú, la mujer de mis sueños, la mujer que perdí. Entonces, ¿crees?», preguntó Lupita. «¿Crees que vivimos antes? ¿Que morimos antes?» «No sé en qué creo», admitió Javier, «pero sé lo que siento. Siento que te conozco hace mucho más tiempo del que esta vida permite. Siento que existe una deuda entre nosotros, algo que quedó inacabado, y siento que algo terrible está por suceder». Lupita tragó seco. Era hora de contar. «Yo sé lo que va a suceder», dijo, «y yo sé quién lo va a hacer». En las próximas horas, Lupita contó todo a Javier: las pesadillas, el retrato, los documentos sobre 1750, la conversación de Esteban al teléfono, el plan de sabotaje del barco. Javier escuchó en silencio. Su rostro fue pasando de incredulidad a choque, de choque a rabia, de rabia a determinación. «Mi propio hermano», dijo cuando Lupita terminó. «Mi propia sangre quiere matarme. Él quiere su herencia. Está desesperado. Y tú viniste a avisarme, aún sabiendo que yo podría no creer, aún arriesgando tu empleo. ¿Por qué?». Lupita lo miró a los ojos. «Porque ya morí intentando salvarte una vez, y si tengo que morir de nuevo, lo voy a hacer. Pero esta vez voy a intentar hacer diferente. Esta vez voy a intentar salvarnos a los dos». Javier se levantó. Caminó hasta ella e hizo algo que Lupita no esperaba. Tomó su mano y la besó. En el instante del toque, ambos vieron una visión compartida. El muelle de 1750, los dos jóvenes, el amor prohibido, la promesa hecha en la última noche. «Voy a encontrarte», el Javier de otra era dijo. «No importa cuánto tiempo pase, no importa cuántas vidas sean necesarias, te voy a encontrar. Y cuando te encuentre, te lo juro, te voy a salvar. Esta vez no vas a morir, no lo voy a permitir». La visión terminó. Javier y Lupita estaban de vuelta en la oficina, mirándose el uno al otro, con lágrimas en los ojos, con una certeza absoluta de algo que trascendía la lógica. Se habían amado antes, se habían perdido, y ahora finalmente tenían la oportunidad de hacer diferente las cosas. Pero primero, necesitaban sobrevivir. Si ustedes estuvieran en su lugar, ¿qué harían? ¿Irían a la policía con una historia de vidas pasadas o intentarían resolverlo solos? Comenten su respuesta porque lo que viene a continuación los dejará sin aliento. Javier y Lupita pasaron la noche del viernes planeando. Tenían opciones limitadas. Ir a la policía significaría contar una historia que nadie creería. Confrontar a Esteban directamente podría ser peligroso. Él ya había demostrado ser capaz de matar. La mejor opción, decidieron, era fingir que no sabían nada. Dejar que Esteban pensara que su plan estaba funcionando, y entonces, el sábado, cuando él intentara ejecutar el sabotaje, ellos estarían listos. Pero había un problema. Lupita aún tenía miedo al agua. Terror absoluto. El tipo de miedo que paraliza, que te quita el aire, que la hacía sentir como si ya se estuviera ahogando solo de mirar el mar. «No tienes que ir», le dijo Javier. «Yo puedo lidiar con esto solo. Tú ya hiciste tu parte. Me avisaste.
Me salvaste. No, respondió Lupita. En 1750 te dejé ir solo. Me quedé en el muelle esperando, y cuando me di cuenta de que algo andaba mal, era casi demasiado tarde. Esta vez yo voy a estar ahí, a tu lado, del principio al fin. Pero tu miedo, mi miedo es un recuerdo, interrumpió Lupita. Es una remembranza de lo que pasó cuando intenté salvarte, pero también es una remembranza de que lo logré. Te saqué del agua, te mantuve vivo. Sí, yo morí después. Pero tú sobreviviste. Si lo hice una vez, puedo hacerlo de nuevo. Javier la miró con una mezcla de admiración y miedo. Eres la mujer más valiente que he conocido. En cualquier vida, soy la mujer que te ama, corrigió Lupita. En todas las vidas. Pasaron el resto de la noche en los brazos el uno del otro, no haciendo planes, no discutiendo estrategias, apenas sintiendo la presencia del otro, memorizando cada segundo, como si supieran que podría ser la última vez. Pero no iba a hacerlo. Lupita no iba a permitirlo. Esta vez la historia iba a tener un final diferente. Algunas historias no deberían existir, algunas conexiones no deberían ser posibles, pero aquí estamos, atestiguando a dos almas que atravesaron siglos para reencontrarse. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento. El sábado amaneció gris. Nubes pesadas en el horizonte. El mar agitado. Perfecto para una tormenta. Perfecto para el plan de Esteban. Lupita se despertó antes del sol. Verificó la ventana. El viento ya estaba fuerte, las olas golpeaban contra las rocas con una violencia que la hacía temblar, pero ella no iba a recular. Javier estaba en el puerto cuando ella llegó. Al lado de él, Esteban, con su sonrisa falsa y sus ojos calculadores. «Órale, la ama de llaves vino a despedirnos», bromeó Esteban. «Qué gentil». «En realidad», dijo Lupita, «yo voy con ustedes». Esteban frunció el ceño. ¿Tú? Apenas puedes mirar el mar sin ponerte verde. No sería seguro. Insisto, Lupita mantuvo la voz firme. El señor Javier mencionó que le gustaría compañía y mi trabajo es garantizar su comodidad. Javier asintió. Tiene razón. Yo la invité. ¿Algún problema? Esteban miró de uno al otro. Algo en su mirada cambió. Desconfianza, cautela. Pero no podía rehusarse sin levantar sospechas. «Claro que no», dijo por fin. «Cuantos más, mejor. Pero no te quejes si te mareas». El barco era moderno, grande lo suficiente para 3 personas con comodidad, equipado con tecnología de navegación avanzada, y en algún lugar escondido en el casco, un mecanismo de sabotaje esperando para ser activado. Lupita embarcó primero. Sus manos temblaban. Su estómago estaba revuelto, pero se forzó a parecer calmada, a parecer normal, a parecer alguien que no sabía que estaba entrando en una trampa. Javier embarcó enseguida. Sus ojos encontraron los de ella por un segundo. Un mensaje silencioso. «Estoy aquí. Estamos juntos. Todo va a estar bien». Esteban fue el último. Asumió el comando del timón con la familiaridad de quien conocía bien aquella embarcación. Claro que la conocía. Había pasado semanas planeando cada detalle del crimen. El barco salió del puerto. Las olas fueron haciéndose más grandes, el cielo más oscuro. La tormenta prometida estaba llegando. Y exactamente 1 hora después de partir, cuando estaban lo suficientemente lejos de la costa para que nadie pudiera ayudar, Esteban hizo su movimiento. «Creo que oí un ruido extraño en el casco», dijo. «Voy a verificar». Bajó al sótano del barco, donde el mecanismo estaba escondido, donde iba a activar el sabotaje que hundiría la embarcación y mataría a su hermano. Pero Javier y Lupita estaban listos. Javier siguió a Esteban silenciosamente. Lupita se quedó en la cubierta lista para la emergencia que vendría. En el sótano, Esteban encontró el mecanismo, una válvula que cuando se abría inundaría el casco en cuestión de minutos. Sus dedos tocaron el control, su sonrisa se alargó.
Finalmente iba a tener lo que merecía, la fortuna, la hacienda de Agave, todo. Yo no haría eso si fuera tú. La voz de Javier vino de atrás de él. Esteban volteó y encontró a su hermano bloqueando la única salida. Javier, qué sorpresa. ¿Qué estás haciendo aquí abajo? Impidiéndote cometer el mismo crimen que nuestro antepasado cometió hace casi 300 años. Esteban se rió. ¿De qué estás hablando? Lo sé todo, Esteban. Sé sobre tus deudas. Sé sobre el mecanismo de sabotaje. Sé que planeaste matarme exactamente como el hermano del primer Javier lo hizo. La historia repitiéndose o intentando repetirse. La sonrisa de Esteban desapareció. Sus ojos se pusieron fríos. No puedes probar nada. Tengo la grabación de tu llamada telefónica, dijo Javier. Lupita lo oyó todo. Y en este momento, la guardia costera está en camino. Perdiste, Esteban. Esta vez la historia va a tener un final diferente. Esteban avanzó. Entonces me dejas sin opción. Sacó una navaja del bolsillo. Avanzó contra Javier. El espacio era pequeño. No había para dónde correr. Pero Javier estaba preparado. Desvió el primer golpe. Agarró el brazo de Esteban. Lucharon por el control de la navaja. El barco se balanceó violentamente con una ola mayor. Ambos perdieron el equilibrio. Y en ese momento, Esteban consiguió activar el mecanismo. La válvula se abrió. El agua comenzó a invadir el sótano. Vas a morir de cualquier modo, gruñó Esteban. Si yo no puedo tener nada, tú tampoco. La lucha continuó mientras el agua subía. Javier consiguió desarmar a Esteban, pero el daño ya estaba hecho. El barco se estaba hundiendo. Rápidamente. Lupita. Javier gritó. La lancha se está hundiendo. Ella escuchó desde la cubierta. Su corazón se detuvo. Era exactamente como en la pesadilla, el naufragio, el agua invadiéndolo todo, Javier en peligro. Pero esta vez ella estaba ahí. Esta vez ella podía actuar antes. Lupita corrió hasta los chalecos salvavidas. Agarró todos los que pudo. Bajó hasta el compartimiento donde el agua ya le llegaba a la cintura a los dos hombres. Javier, atrapa esto. Le lanzó un chaleco. Javier se lo puso mientras aún luchaba por mantener a Esteban contenido. El hermano mayor estaba en pánico. Ahora, su confianza se había convertido en desesperación. «Ayúdame», Esteban imploró. «No sé nadar. Ayúdame. ¿Por qué debería ayudarte?» Javier gritó de vuelta. «Intentaste matarme». Pero Lupita hizo algo inesperado. Lanzó un chaleco para Esteban también. En 1750, ella dijo, «El odio de un hermano destruyó todo. No voy a dejar que eso pase otra vez. Nadie muere hoy, ni siquiera tú». Esteban agarró el chaleco con manos temblorosas. No entendía, no conseguía procesarlo. La mujer que él había subestimado estaba salvando su vida. El agua llegaba a los hombros. Ahora, la lancha se inclinaba peligrosamente. Tenían segundos antes de hundirse por completo. «Tenemos que salir», Javier gritó. «Ahora». Los tres subieron hasta la cubierta. El mar estaba furioso. Olas de metros de altura, viento cortante y a lo lejos un relámpago iluminando el cielo negro. Era exactamente como en la pesadilla de Lupita, la tormenta, el naufragio. Javier luchando contra las olas, pero esta vez había una diferencia. Esta vez ella no estaba en el muelle esperando. Esta vez ella estaba al lado de él. Esta vez iban a enfrentarlo juntos. «¡Salta!», Javier gritó. «La lancha va a voltearse». Los tres saltaron al mar. El agua estaba helada. Las olas eran implacables. Lupita sintió el terror antiguo subir por su cuerpo. La memoria de morir, la memoria de hundirse, la memoria de soltar su mano y nunca más emerger. Pero ella no soltó. Esta vez, ella se sujetó fuerte. Javier estaba a su lado, ambos con chalecos, ambos luchando para mantenerse en la superficie. Y Esteban, más adelante,
debatiéndose en pánico. Si no sentiste escalofríos hasta ahora, comenta arrepiento, porque lo que viene a continuación es el momento que lo cambia todo. Una ola gigante se formó. Lupita la vio y la reconoció. Era la ola de las pesadillas. La ola que la había matado en 1750. La ola que la arrastrara al fondo. Mientras Javier gritaba su nombre, ella sintió el miedo paralizante, sintió el cuerpo queriendo desistir, sintió la memoria de la muerte jalándola hacia abajo. Pero entonces sintió otra cosa, la mano de Javier, sujetando la suya. «Te lo prometí», él gritó contra el viento, «prometí que esta vez yo iba a salvarte. Agárrate de mí, no te sueltes, no voy a dejar que te vayas». La ola llegó, los engulló a los dos, por un momento terrible. Lupita sintió exactamente lo que había sentido hacía casi 300 años. El agua invadiendo sus pulmones, la oscuridad apoderándose de ella, la certeza de la muerte. Pero entonces sintió algo diferente. Brazos fuertes jalándola hacia arriba. Javier, luchando contra la corriente. Javier, cumpliendo la promesa que había hecho en otra vida. Javier, finalmente salvando a la mujer que había perdido. Emergieron juntos, jadeantes, vivos. La tormenta aún rugía, las olas aún atacaban, pero ahora ellos tenían algo que no tenían antes: esperanza. A lo lejos, luces se aproximaban, la guardia costera, el rescate que Javier había accionado antes de partir, el plan que ellos habían hecho, funcionando perfectamente. «Estamos a salvo», Lupita susurró, «estamos vivos». Javier la abrazó en medio del mar furioso. «Te lo dije, esta vez no iba a dejarte morir, esta vez iba a salvarte». Y la salvó. Después de casi 300 años, él finalmente cumplió su promesa. El rescate llegó minutos después. 3 personas fueron sacadas del mar. 3 personas que deberían haber muerto. 3 personas que habían desafiado el destino que la historia intentaba repetir. Esteban fue el primero en ser retirado. Estaba en shock, temblando, sin conseguir mirar al hermano que había intentado matar. La guardia costera lo esposó, así que llegaron al puerto. Las pruebas eran irrefutables. La grabación de la llamada, el mecanismo de sabotaje encontrado en los destrozos, el testimonio de Javier y Lupita. Fue condenado a 20 años de prisión, los mismos 20 años que su ancestro debería haber pagado en 1750 si la justicia hubiera sido hecha en aquella época. De cierta forma, era la justicia cósmica finalmente cobrando una deuda de casi 300 años. Pero para Javier y Lupita, la historia estaba apenas comenzando. En los días siguientes al rescate, las pesadillas de Lupita pararon. Por primera vez desde los 5 años de edad, ella durmió la noche entera sin despertar gritando, sin ver a Javier ahogándose, sin sentir el agua invadiendo sus pulmones. Los sueños que ella tenía ahora eran diferentes, eran sueños de paz, sueños de amor, sueños de una vida larga al lado del hombre que había atravesado siglos para reencontrarla. Y una semana después del naufragio, Javier la llamó para una conversación. «Lupita, necesito preguntarte una cosa». Ellos estaban en el jardín de la hacienda. El mar rugía al fondo, pero ahora el sonido no la asustaba más. Ahora era apenas un recordatorio de que ella había vencido, que ellos habían vencido. «Nos conocemos hace poco tiempo en esta vida», Javier comenzó, «pero siento que te conozco hace siglos, porque es verdad, nos conocemos hace siglos, nos amamos hace siglos, y yo te perdí hace siglos». Lupita sintió lágrimas formarse en los ojos. «No quiero perder más tiempo». Él continuó, «Ya esperamos casi 300 años. Ya morimos una vez. Ya pasamos por una tormenta literal y figurativa. No quiero esperar más ni un día». Javier se arrodilló delante de ella y sacó del bolsillo una caja de terciopelo. Dentro estaba un anillo, no un anillo cualquiera,
un anillo antiguo, con una inscripción desgastada por el tiempo. Este anillo fue del primer Javier. Él explicó. Él lo mandó a hacer para la Lupita de 1750. Iba a dárselo cuando volviera del viaje, pero nunca volvió. Nunca pudo dárselo. El anillo quedó guardado en la familia por casi 300 años, esperando. Lupita miró para el anillo, para la inscripción, y aún desgastada, consiguió leer las palabras: en todas las vidas. Javier tomó su mano. Lupita, tú me salvaste en 1750. Tú me avisaste sobre Esteban. Tú enfrentaste tu mayor miedo para estar a mi lado. Tú eres la mujer más valiente, más leal, más extraordinaria que yo ya conocí en cualquier vida. Ella estaba llorando ahora, lágrimas de alegría, de alivio, de amor. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Quieres pasar el resto de esta vida a mi lado? ¿Y todas las vidas que vengan después? La respuesta de Lupita no fue en palabras, fue un beso. Un beso que contenía 300 años de espera, 300 años de añoranza, 300 años de amor no vivido. Sí, susurró Lupita cuando finalmente se separaron. 1000 veces sí, en todas las vidas. Javier colocó el anillo en el dedo de Lupita, el anillo que el primer Javier había hecho para la primera Lupita, finalmente llegando a su destino, finalmente cumpliendo su propósito. Y en aquel momento, mientras el sol se ponía sobre el mar que casi los había matado, algo mágico sucedió. Ambos vieron una visión final, una visión de paz. El muelle de 1750, Javier y Lupita, los primeros. Pero esta vez la escena era diferente. Esta vez no había tormenta, no había naufragio, no había muerte. Estaban juntos, de la mano, mirando el atardecer, con anillos idénticos en los dedos y sonriendo. Lo hiciste, el Javier antiguo dijo hacia algún punto más allá del tiempo. Finalmente hiciste lo que yo no conseguí. La salvaste. Lo hicimos juntos. La Lupita antigua respondió. Finalmente lo hicimos juntos. La visión se disolvió y Javier y Lupita, los de ahora, quedaron en silencio por un largo momento. ¿Lo viste?, preguntó Javier. Sí, están en paz ahora. Estamos en paz ahora. Lupita sonrió. Una sonrisa sin miedo, sin dolor, sin pesadillas. Sí, finalmente estamos. Esta historia está casi terminando. Pero antes de irme, necesito contarte lo que sucedió después. Porque algunas historias merecen un final completo. En los días siguientes a la propuesta de matrimonio, Lupita y Javier enfrentaron una decisión importante. La Hacienda Aragón había sido el escenario de tanto dolor, de la traición de Esteban, del plan de asesinato, de las memorias de 1750. ¿Sería posible construir un futuro feliz en un lugar con tanto pasado sombrío? Fue Lupita quien dio la respuesta. No vamos a huir del pasado, dijo ella. Vamos a transformarlo. Esta hacienda vio oscuridad, es verdad, pero también vio amor, vio sacrificio, vio dos almas que atravesaron siglos para reencontrarse. Vamos a hacer de ella un símbolo de lo que es posible cuando el amor vence. Javier concordó, y juntos, ellos comenzaron la transformación. Primero, abrieron los archivos de la familia a historiadores, los documentos sobre 1750, el diario que revelaba el sabotaje, las cartas de amor entre el primer Javier y la primera Lupita. Todo fue catalogado, preservado y eventualmente transformado en una exposición pública sobre la historia de la hacienda de Agave y los secretos que las familias antiguas guardaban. Después, crearon una fundación, la Fundación Lupita, en homenaje a la mujer que había dado su vida para salvar al hombre que amaba. La fundación ofrecía becas de estudio para jóvenes de familias humildes.
exactamente como Lupita había sido antes de convertirse en ama de llaves. Jóvenes que merecían una oportunidad de cambiar su historia y por último renovaron la hacienda, no para apagar el pasado, sino para honrarlo. El cuarto donde Lupita había dormido en las primeras semanas, el cuarto de vecindad, fue transformado en un memorial. Una placa en la puerta contaba la historia, y todos que visitaban la hacienda podían entender lo que aquel lugar representaba. Javier también hizo un descubrimiento importante durante la reforma. En los sótanos del muelle de la propiedad, en un área que nadie tocaba hacía décadas, encontró algo que hizo que su corazón se detuviera: un baúl. Dentro del baúl había pertenencias de la primera Lupita, ropas simples pero preservadas, una Biblia con anotaciones en los márgenes y una carta que ella había escrito para Javier en la noche antes del naufragio, una carta que nunca fue entregada. Mi amor, la carta decía, sé que vas a partir mañana y sé que algo está mal. Puedo sentirlo en mis huesos, puedo sentirlo en el aire, puedo sentirlo en la forma en que tu hermano te mira. Por favor, no vayas. Por favor, quédate. Por favor. Elige nuestra vida simple en vez de este viaje arriesgado, pero sé que irás de cualquier forma, porque eres honrado, porque cumples tus obligaciones, porque eres el hombre que amo. Entonces, si necesitas ir, sabe de una cosa: estaré esperando. No importa cuánto tiempo lleve, no importa lo que suceda, estaré esperando por ti, en esta vida o en la próxima, para siempre tuya, Lupita. Javier leyó la carta para Lupita en una noche silenciosa. Ambos lloraron. Lloraron por la primera Lupita que nunca tuvo su amor correspondido en vida. Lloraron por el primer Javier que pasó 50 años culpado por una muerte que no fue su culpa. Y lloraron de gratitud por haber tenido la chance de hacer diferente. La carta fue enmarcada, colocada al lado del retrato, más una pieza del rompecabezas de casi 300 años, finalmente encontrando su lugar. El matrimonio fue realizado 2 meses después, en la misma hacienda donde todo había comenzado, con vista para el mismo mar que había testimoniado la tragedia de 1750, pero esta vez el mar estaba calmado, el cielo estaba limpio, y el único sonido era el de las olas suaves batiendo en las rocas. Lupita usó el vestido más simple que encontró. No quería nada ostentoso, nada que la hiciera parecer diferente de lo que era, una mujer común que había vivido una historia extraordinaria. Javier estaba esperando en el altar improvisado en el jardín. Sus ojos nunca dejaron los de ella mientras caminaba por el corredor de flores, y cuando el celebrante preguntó si ella lo aceptaba como marido, la respuesta vino sin hesitaciones: acepto en todas las vidas. La recepción fue pequeña, apenas los amigos más cercanos, los funcionarios de la hacienda que se habían tornado familia, y en la mesa de honor una foto enmarcada, el retrato encontrado en el sótano, el primer Javier y la primera Lupita, finalmente teniendo un lugar de destaque, finalmente siendo honrados. En aquella noche, Javier y Lupita pasaron horas mirando el mar desde la baranda del cuarto. ¿Aún tienes miedo?, preguntó Javier. No, Lupita respondió. El miedo era una memoria de dolor. Pero ahora yo tengo memorias nuevas, memorias de ti salvándome, memorias de nosotros sobreviviendo juntos. El miedo fue sustituido por amor y las pesadillas desaparecieron completamente. Creo que eran un aviso, una forma de prepararme para lo que estaba por venir, y ahora que cumplí mi misión, ahora que nos salvamos uno al otro, no necesito más ser avisada, estamos seguros. Javier la abrazó. Pasé la vida entera soñando contigo muriendo, dijo él. Acordaba toda noche sintiendo que había fallado, que no había conseguido salvarte, que era mi culpa. Lo sé, Lupita susurró. Yo tenía los mismos sueños,
solo que del otro lado. Pero ahora acabó. Ella concordó. Finalmente acabó. Ellos quedaron en silencio por un largo tiempo, apenas oyendo el mar, apenas sintiendo la presencia uno del otro, apenas existiendo juntos. Los años pasaron. Javier y Lupita tuvieron 3 hijos, 2 niños y una niña. Cada uno nació con una pequeña marca de nacimiento en el hombro derecho, una marca en formato de ancla, la misma marca que Lupita tenía en la espalda desde que nació. Ellos crecieron oyendo la historia de la primera Lupita y el primer Javier, la historia del naufragio, la historia del amor que atravesó siglos, y cada uno de ellos, de formas diferentes, cargó esa historia consigo. El hijo mayor se convirtió en historiador. Pasó la vida investigando a la familia Aragón, documentando cada generación, cada tragedia, cada triunfo. Su libro sobre la leyenda de la primera Lupita se convirtió en referencia académica, un clásico. El hijo del medio se hizo pescador, no por ironía, sino por amor al mar de Mazatlán, el mismo mar que casi había ahogado a sus padres. Él decía que sentía una conexión con las aguas, como si algo muy antiguo dentro de él necesitara hacer las paces con el océano, como si el mar lo llamara, y la hija menor se convirtió en curandera especializada en sueños. Estudió toda su vida tratando de entender cómo las pesadillas de su madre podían ser memorias de una vida pasada. Nunca llegó a una conclusión científica satisfactoria, pero nunca dejó de creer. Cada uno de los hijos, en algún momento de la vida, tuvo un sueño diferente. No eran pesadillas como las de la madre, eran sueños de paz. Sueños donde veían al primer Javier y a la primera Lupita juntos, felices, acenando como quien agradece, como quien finalmente puede descansar porque alguien terminó lo que ellos no consiguieron. La nieta mayor, hija del historiador, nació el mismo día del año en que la primera Lupita había muerto en 1750. Coincidencia. Algunos decían, pero la familia sabía que no existían coincidencias en aquella historia. Ella fue bautizada como Lupita, la tercera Lupita, y desde pequeña demostró una afinidad inexplicable con el agua. Nadaba como si hubiera nacido en el mar, como si estuviera recuperando algo que había sido perdido hace mucho tiempo, años después. Esa misma nieta encontró un antiguo diario escondido en una pared falsa del ático. El diario pertenecía a la primera Lupita, páginas y páginas de sus pensamientos, sus sueños, su amor prohibido por el joven Javier, y al final, una última anotación hecha la noche antes del naufragio. Tuve un sueño, ella escribió, un sueño diferente a todos los otros. Soñé que despertaba en otra época, en otro cuerpo, y él estaba allí. Javier estaba allí, y esta vez nosotros sobrevivíamos. Esta vez el amor vencía. No sé si es un sueño o una visión del futuro, pero si es verdad, si un día existe otra Lupita y otro Javier, quiero que sepan que valió la pena. Cada segundo amándolo valió la pena. Y yo haría todo de nuevo. La familia enmarcó esa página y la colocó al lado del retrato original. Una prueba más de que los sueños de la primera Lupita también eran proféticos. Ella había visto el futuro. Había visto a sus descendientes espirituales finalmente viviendo el amor que ella no pudo vivir. La Hacienda Aragón se convirtió en un lugar de peregrinación para personas que creían en vidas pasadas, parejas que sentían conexiones inexplicables, personas que tenían sueños repetitivos que no conseguían entender. Todos querían conocer el lugar donde 2 almas finalmente se reencontraron. Javier y Lupita siempre los recibían personalmente, contaban la historia, mostraban los documentos y al final decían la misma cosa: presten atención a sus sueños. Ellos pueden ser más que sueños, pueden ser memorias,
pueden ser mapas, pueden ser la clave para encontrar a la persona que ustedes perdieron en otra vida. Cuando Lupita cumplió 70 años, Javier organizó una celebración, 40 años de matrimonio, 40 años desde aquel día en el mar, 40 años desde que finalmente habían quebrado el ciclo. La fiesta fue en la misma hacienda, en el mismo jardín, con vista al mismo mar, y cuando llegó la hora de los discursos, Javier se levantó. Cuando yo era niño, él comenzó. Yo tenía pesadillas todas las noches. Soñaba con una mujer que yo amaba muriendo en mis brazos, y despertaba sintiendo que había fallado, que era mi culpa, que debía algo a ella que nunca conseguiría pagar. Los invitados escuchaban en silencio. Yo pasé décadas sin entender esos sueños. Pensé que era trauma, pensé que era locura, pensé que era apenas cosa de mi cabeza, hasta conocer a Lupita. Él miró para ella, para la mujer que amaba hace más tiempo de lo que esta vida permitía. Lupita me mostró que los sueños no eran locura, eran memorias, memorias de una vida que habíamos vivido juntos hace casi 300 años. Una vida donde ella murió salvándome. Una vida donde yo hice una promesa que no conseguí cumplir. Lágrimas escurrían por el rostro de Lupita ahora. Pero en esta vida, yo cumplí. En esta vida, yo finalmente la salvé. En esta vida, el amor venció. Y no existe nada, nada en este mundo o en cualquier otro, que me haga más grato que haber tenido la chance de hacer diferente. Él erguió una copa. Por Lupita, mi esposa, mi alma gemela, mi reina, en todas las vidas. Todos brindaron, y Lupita, entre lágrimas y sonrisas, finalmente entendió por qué había nacido con aquellas pesadillas, por qué había sufrido 26 años de noches mal dormidas, por qué su cuerpo siempre tuvo miedo del mar. Todo fue para traerla hasta aquí, hasta Javier, hasta este momento, hasta el final feliz que ellos merecían hace casi 300 años. Las pesadillas no eran maldición, eran un mapa, una guía que la llevó exactamente donde necesitaba estar, y ahora que había llegado, ahora que estaba donde debía estar, ella finalmente podía descansar. Lupita murió a los 83 años, durmiendo, con una sonrisa en el rostro, sin pesadillas por primera vez desde que era niña. Javier la siguió 6 meses después. El doctor dijo que fue el corazón, pero los hijos sabían la verdad. Él simplemente no quiso vivir sin ella. No quiso esperar más 300 años para reencontrarla. Ellos fueron enterrados juntos, en el jardín de la hacienda, con vista al mar, y en la lápida, una única inscripción: Lupita y Javier Aragón, juntos en todas las vidas. En el día del funeral, algo extraordinario aconteció. El mar, que había estado agitado durante toda la semana, quedó completamente calmo. Ni una ola, ni una ondulación, como si el propio océano estuviera en luto, como si estuviera finalmente haciendo las paces con las dos almas que casi había llevado tantas veces. Los nietos cuentan que aquel día vieron algo en el horizonte, una visión que duró apenas segundos. 2 bultos de manos dadas, caminando sobre el agua en dirección al atardecer. Un hombre y una mujer, vestidos con ropas de otra época, mirando hacia atrás una última vez antes de desaparecer. La tercera Lupita, la nieta, que fue bautizada en homenaje a la primera, juró hasta el fin de la vida que vio a los dos acenando y sonriendo, como quien finalmente puede partir en paz. La hacienda Aragón aún existe, aún recibe visitantes, aún guarda los documentos, los retratos, los diarios, y aún, según algunos funcionarios, es visitada por los espíritus de Javier y Lupita en las noches de luna llena, no como asombraciones, no como fantasmas amedrentadores, sino como guardianes, protectores del amor que ellos lucharon tanto para conquistar. Algunas empleadas juran escuchar risas que vienen del jardín por las noches,
Otras aseguran sentir el aroma de las bugambillas cuando pasan por el corredor del ala oeste. Y todas, sin excepción, dicen sentir una paz inexplicable cuando están en la Hacienda Aragón. Una paz que no existe en ningún otro lugar. La historia de Lupita y Javier Aragón se ha convertido en leyenda en la región. Los padres la cuentan a sus hijos, los abuelos a sus nietos, y cada vez que la historia se cuenta, gana un detalle más, un milagro más, una prueba más de que el amor verdadero no conoce límites, ni siquiera la muerte. ¿Alguna vez has tenido un sueño tan real que parecía un recuerdo? ¿Has sentido una conexión con alguien que no puedes explicar? ¿Te has despertado con lágrimas en los ojos sin saber por qué? Tal vez no sea solo un sueño, tal vez sea un mensaje, una advertencia, un mapa que está intentando llevarte a algún lugar, a alguien. No ignores los sueños. Pueden ser la llave para encontrar el amor de tu vida. Comenta aquí abajo. ¿Alguna vez has tenido un sueño así? ¿Has sentido que conocías a alguien de otra vida? Cuenta tu historia. Quiero saber. Y si este video te ha tocado de alguna forma, compártelo con alguien que necesita escuchar esto. Alguien que también está buscando. Alguien que también está esperando. Porque el amor verdadero existe. Atraviesa vidas, atraviesa muertes, atraviesa tempestades y siempre encuentra un camino